¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta edición tengo a un invitado muy especial. Es un hombre al que durante varios años ya he tratado de entrevistar y que finalmente ese deseo se ha convertido en realidad. Estoy hablando del eminente filósofo conservador brasileño Olavo de Carvalho. Estimado Miklos, yo creo que puedo contestar a sus preguntas en español o inglés, porque hablo los dos idiomas igualmente mal. Bueno, muchísimas gracias porque me ahorra entonces el trabajo de los subtítulos. Así que vamos a hacerla entonces en español. Y bueno, quisiera que se presente a mi audiencia. ¿Quién es Olavo de Carvalho? Para quienes no lo conocen aún. No es más nada que un escritor. Yo creo que soy un buen escritor y tengo muchos lectores en Brasil. Las personas aman lo que yo escribo y yo estoy muy contento con eso, muy feliz de haber atingido a tantas personas que dicen que leer a mis libros y mis artículos les ha hecho muy bien, ha despertado su inteligencia, porque ese es el objetivo de mi vida, mostrar a las personas que tienen una inteligencia y lo que es esa inteligencia y cómo tomar pose de la inteligencia, porque las personas no tienen mucha conciencia de su inteligencia, ¿eh? No creen que exista, no creen que tienen la capacidad de conocer la verdad, porque sin el concepto de verdad no es posible saber lo que es inteligencia. Hoy día se habla de inteligencia tan solo como ciertas capacidades subjetivas, como inteligencia espacial, inteligencia matemática, son habilidades, pero esas habilidades no son propiamente la inteligencia, son instrumentos de la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de percibir y reconocer la verdad. Por tanto, necesitamos admitir la existencia de una verdad real, de una verdad objetiva. Si no lo hacemos, no podemos saber lo que es inteligencia y jamás tomaremos pose de nuestra inteligencia. Bueno, para ser un hombre que está tan preocupado por la inteligencia y que ha hecho de su obra a lo largo de toda su vida la inteligencia un punto central de esa contribución, usted debe estar sufriendo mucho en estos tiempos por la abolición de la inteligencia. Si es que uno no exagera al decir que se está intentando abolir la inteligencia. Y usted ha escrito varios libros y varios artículos sobre ese punto. ¿Por qué cree que la inteligencia está en peligro hoy como una habilidad? ¿Cuáles son las fuerzas que están impulsando esta abolición de la inteligencia y con qué propósito? Muchos años atrás he percibido que, por un lado, muchas escuelas filosóficas o pseudofilosóficas o pseudocientíficas trataban de reducir la inteligencia a una función del organismo animal. Entonces, una función del cerebro, por ejemplo. Y por otro lado, hacían mucho esfuerzo por reprimir y obstaculizar y destruir la inteligencia. Entonces yo me preguntaba, pero si la inteligencia ni mismo existe, si es apenas una función de una parte de nuestro cuerpo, ¿por qué tanto esfuerzo para destruirla? ¿Por qué destruir algo que ustedes mismos dicen que no existe? Entonces, toda mi investigación comenzó con esta pregunta. Esto más de 40 años atrás. Claro, claro. ¿Y por qué cree que la capacidad de ejercer es, porque vamos a ser, siendo un poco más precisos, la inteligencia está presente en la gente? Podríamos hablar de probablemente la incapacidad de ejercer esa habilidad. ¿Por qué se está incapacitando esa capacidad? ¿Y con qué propósito se busca? ¿Y quiénes buscan eliminar la inteligencia? Porque las corrientes dominantes de la cultura en los últimos siglos han sido el materialismo y el positivismo. Yo no sé cuál de los dos es el peor. El materialismo niega simplemente la existencia de la verdad objetiva y trata de reducir todo a funciones del cuerpo humano. Entonces la inteligencia humana no sería nada más que una habilidad animal un poco más desarrollada. Esto es enteramente absurdo y esto elimina la posibilidad de tomar conciencia de nuestra propia inteligencia, que es nuestra capacidad de percibir la verdad. Hay una diferencia, esta es una experiencia real. Cuando usted percibe
entre varios pensamientos, varias ideas, usted percibe que una de ellas es real y coincide con la realidad de los hechos. Es una experiencia específicamente diferente del mero pensamiento. Ujú, Pensar es una cosa y saber es otra. Saber es saber la verdad, no pensar cualquier cosa. Por tanto, este es el punto, uno de los puntos centrales de mi teoría del conocimiento. Sin la admisión de la verdad, de la noción de verdad, no es posible saber lo que es inteligencia. ujú. ¿Y cómo definiría usted verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es un estado de cosas en el cual se está. La verdad no es una propiedad del juicio. El juicio es algo que expresa la verdad, pero antes de hacer el juicio tendremos que aprender la verdad. Entonces la Ujú, verdad es una forma de presencia. ¿Verdad? ujú, Esta es la noción del libro que ha sido escrito por mi discípulo Ronald Robson, conocimiento por presencia. Esa es la ujú. hay cosas que sabemos antes mismo de haber formulado su pensamiento. Por ejemplo, estoy charlando con usted. Hay muchas cosas en torno de nosotros que no están en nuestra conciencia en este momento, no entonces las sabemos. Yo sé, por ejemplo, que usted está en algún lugar del espacio. Usted no está en el vacío. ¿Sí? Ujú. Yo no he eh, prestado atención en eso, pero lo sé. Lo sé porque está presente. No está en mi conciencia, pero está en mi presencia. Claro, y en ese caso lo que usted estaría sosteniendo es que existe una verdad independiente de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Sin duda, independiente de nuestro conocimiento y que es una condición previa de nuestro conocimiento. Si esta Ujú. verdad no existiera, no podríamos jamás saber cosa ninguna. Claro, entraríamos al terreno de la postverdad, ¿no? Sí, posverdad o preverdad. ¿Y cuáles son los peligros? Bueno, también podría ponerse en esos términos, pero ¿cuáles son los peligros de de ingresar a una sociedad, o no una sociedad, sino de ingresar a un mundo donde la posverdad triunfa sobre la verdad? ¿Qué peligros abre eso? Es la universal estupidificación, es la reducción del ser humano a un estado animal o subanimal, infraanimal. Es, entonces, esas criaturas son muy fáciles de dominar. Ujú, Entonces, la dictadura perfecta, la dictadura claro. científica, por así decir, perfecta. Ujú, No podemos permitir bueno, no podemos observar eso con indiferencia. No podemos ujú. estar ni observar con indiferencia. Tendremos que luchar, porque esa es la defensa de lo que es más esencial en nosotros, que es la inteligencia. Ujú, ujú. Muy interesante. Usted plantea entonces esta definición de verdad em, en este mundo que es utilitarista, que es materialista, una verdad que está siendo golpeada, ¿no? Por este intento deliberado de embrutecer o idiotizar a los colectivos. Y la tentativa de reducir la inteligencia humana a una especie de inteligencia animal, Ujú, solamente más desarrollada, es enteramente absurdo. Voy a dar un ejemplo. Un animal puede hacer una promesa. Un animal puede prometer hacer algo en el año siguiente, el mes siguiente. No puede. ujú, La inteligencia humana presupone un dominio del tiempo que es absolutamente inaccesible al animal. ujú, Las diferencias entre el ser humano y los animales no son de diferencias de cantidad, son diferencias de naturaleza, de sustancia. Y eso claro. es lo que tenemos que asumir y asumir la responsabilidad por nuestra inteligencia. Nosotros somos seres inteligentes que tenemos un dominio de nuestra situación espacio-temporal que es absolutamente inaccesible a los animales. Ujú, ujú. Ahora, usted menciona este concepto de verdad, vamos a poner una verdad em, materialista o realista. ¿De qué diferencia tiene esa verdad, por ejemplo, con la verdad trascendental, con la verdad de la religión? Ninguna, ninguna. Es la misma cosa. Ujú. La Entonces, la verdad es una situación en la cual estamos. ¿Eh? Antes que lo tengamos plena conciencia de ella, ya estamos en esta situación. Estamos antes mismo de haber nacido. ¿Y cuál es el límite de esta situación? No, no conocemos el límite. Es infinito. Por tanto, abarca todo el universo visible y el invisible.
Es el universo y los ángeles y Dios y todo lo demás. Claro, debe ser entonces complicado, ¿no? Ahora, sobre todo que usted criticaba el positivismo, esta corriente filosófica, incluso, bueno, epistemológica también, es decir, un enfoque positivista donde se resalta mucho la fe en la propia observación, en la medición, en la cuantificación de los fenómenos, sean, vamos a decir, sean fenómenos físicos, fenómenos biológicos o sociales. Hay una verdad ahí que puede ser objetiva y cuantificable. Pero el positivismo también lo que hace es, probablemente esa sea su crítica, es que al, al objetarse o al orientarse mucho a este aspecto físico, a este aspecto cuantitativo, va quitando de humanidad al ser humano, lo va deshumanizando, porque al final somos mucho más que números, mucho más que materia. Sí, y entonces hay un error primario que se nota en la confusión de lo que es cuantitativo con lo que es material. Cuantitativo es lo que es mensurable. Pero ¿de dónde viene esta palabra mensurable? De mens, la mente. No es nada que sea más subjetivo lo que una mensuración. Entonces, la presencia física es una cosa totalmente diferente del mensurable. Es Perfecto. anterior y todo el mensurable está comprendido en él y es una parte muy pequeña. Entonces, imaginar que solamente el mundo mensurable es objetivo es una cosa absurda, es pueril, es un error pueril cometido por hombres como Descartes. Las personas imaginan que los filósofos son siempre inteligentes, no son, algunos no son. Yo no creo que Descartes era verdaderamente inteligente, ni Kant. Claro que hay filósofos que son formidablemente inteligentes, como Leibniz, por ejemplo. Pero muchos, yo mismo he escrito un libro sobre Maquiavel, demostré que Maquiavel es estúpido, no entendía nada de lo que decía. Y Descartes también, es inteligente a veces, pero a veces francamente estúpido. Claro, esa dualidad cartesiana mente-cuerpo, de hecho, es el sustento de esta cultura, de esta ideología de género, por ejemplo. Está invertida porque él llama de cualidades primarias y secundarias. Primarias y por tanto reales en sí mismas son las calidades mensurables y todo lo demás es subjetivo. Pero la mensuración es subjetiva. La mensuración nunca es una calidad que está en la cosa. La mensuración es la comparación entre una cosa y una unidad de medida, o sea, una otra cosa. Es una comparación hecha por nuestra mente. Al paso que la presencia física no es hecha por nuestra mente. Por ejemplo, si usted pega un martillo y bate con él en mi cabeza, no es una invención mía, no es una mensuración, es un hecho real que cae sobre mí. No es algo que fue producido por mi interior como la mensuración. Entonces Descartes invirtió todo. Porque subjetivo él llamó objetivo y viceversa. Es obviamente una estupidez. ¿Por qué usted, en qué fundamenta? Porque usted es un conocido enemigo del comunismo, y yo comparto plenamente su trinchera, estamos al lado en esa batalla. ¿Por qué los jóvenes no deberían creer en el comunismo? ¿Cuál es su crítica al comunismo o sus críticas? Porque es toda una mentira pueril. La idea, por ejemplo, de la lucha de clases. Bien, hay lucha de clases, a veces acontece, pero si las clases siguen luchando todo el tiempo, ¿qué podrían construir? Nada. Entonces usted tiene las colaboraciones de las clases y a veces la lucha de la clase, como en un matrimonio. El esposo y la esposa colaboran, pero a veces luchan. La lucha de clases no puede jamás ser el fenómeno fundamental de la historia, el motor principal de la historia. Es simplemente un acontecimiento, un hecho entre otros. Claro, al final vendría a ser una revolución que está constantemente preocupada de la destrucción, pero no promueve absolutamente nada. Y si es que uno, como usted menciona, lucha y lucha y lucha, al final se queda empantanado en esa disyuntiva.
gritaba que solamente el proletariado puede tener una visión objetiva de la historia, porque las otras clases tienen intereses, y esos intereses se mezclan con su visión de la historia y deforman todo. Pero los intereses del proletariado, según Marx, son los mismos que los intereses de la humanidad entera. Por tanto, el proletariado es la única clase que tiene una visión objetiva. Pero si esto es verdad, ¿por qué ha sido un burgués que ha tenido de informar eso al proletariado en vez de ocurrir lo contrario? ¿Por qué no ha sido un proletario que contó eso a Karl Marx? Pero Karl Marx, que era hecho de un ministro de Estado, pero no la burguesía. ¿Por qué tiene que un burgués mostrar al proletariado la visión objetiva que solamente el proletariado puede tener? Eso es absurdo, es un error pueril. Entonces, Karl Marx, por otro lado, Karl Marx otra vez observó que el proletariado necesitaba, estaba muy atrasado y necesitaba ser guiado, orientado por los intelectuales. Y eso es otra contradicción. Si solamente el proletariado tiene la visión objetiva, ¿por qué necesita un intelectual para enseñar alguna cosa? El marxismo está repleto de esas cretinices. No, en el inicio yo respetaba Karl Marx y acreditaba en lo que él decía. Después no, dejé de acreditar y por fin dejé de respetar. No tengo más respeto por Karl Marx. Me parece un idiota sumamente estúpido. Me gusta mucho su estilo, que es muy frontal. Sí, pero Ahora, yo no pertenezco a la profesión universitaria. Yo soy independiente. Yo puedo decir lo que yo pienso, no tengo compromisos profesionales, no tengo ¿cómo se dice? Un jefe. claro. Pues no tengo ese problema que la intelectualidad universitaria tiene. Yo puedo decir que Karl Marx es un imbécil porque así lo veo. Pero si fuera profesor universitario no podría decir eso. Para decir eso tendría que esperar que toda la intelectualidad universitaria dijera lo mismo. Y eso muchos siglos. Claro, y ahora, sobre todo en estos tiempos, yo soy profesor universitario, pero en la universidad donde yo trabajo no tengo ningún inconveniente, gracias a Dios, hasta el momento. Creo que es una de las pocas universidades en el Perú y probablemente en América donde tengo ese espacio. Pero usted bien dice, ¿no? La academia se ha vuelto un espacio de esnobismo, de fatuidad y de irrelevancia absoluta. Ahora, por ejemplo, cuando supuestamente hay que publicar estos papers para ser validado en el mundo de la academia, y uno ve que tiene que cumplir, por ejemplo, con los requisitos de los journals o revistas científicas de escribir el texto usando pronombres neutros. No, es una cosa, y lo que usted señala es muy cierto, este esnovismo que en realidad es una forma elegante de esclavitud y de sumisión a una serie de agendas que están suprimiendo la intelectualidad, como usted dice, porque ahora los papers que se publican son absolutamente irrelevantes. Nadie los lee el autor y el revisor, nadie más. Ni mismo sus madres leen eso. Exactamente. Y eso creo que para leer esas cosas. Claro, y eso creo que es uno de los grandes, de una de las grandes dichas que uno puede tener en este tiempo de tanta censura, de tanto conformismo, la libertad de pensar por su cuenta, ¿no? Porque al final, como usted señala, ese conformismo lo que hace es abolir la intelectualidad, abolir la creatividad. ¿Cuál cree que sea el futuro de continuar en este camino? ¿Cuál cree que sea el futuro o el presente de esta estandarización de pensamiento, de este conformismo? Vamos a volver a una época pasada. Entre el siglo XII y XIII formáronse los estatutos, los reglamentos de la Universidad de París. Este reglamento prohibía que los monjes fueran profesores. Entonces, algunos monjes, como San Tomás de Aquino y Don Scott, tuvieron que luchar contra eso. Don Scott fue varias veces expulso de la ciudad por causa de eso, pero lucharon y vencieron. Entonces, fue permitido que los monjes fueran profesores. Sin eso, no habría San Tomás de Aquino, no habría Don Scott, no habría San Anselmo, no habría San Alberto, no habría los mayores filósofos de la Edad Media. O sea, la Universidad de París casi destruyó la filosofía de la Universidad de París. Todo lo que se reglamenta y se vuelve en una organización colectiva se destruye. La única cosa que existe de creativo en el mundo es la
conciencia individual. Siempre. Lo que descubren la verdad son individuos isolados que después la contan para lo colectivo, no, jamás al contrario. Por ejemplo, usted haga que la ley de la gravedad universal fue toda la población inglesa que la descubrió y fue a contar a Isaac Newton o el opuesto. Isaac Newton la descubrió solito y contó a todo el mundo. Y así por diante. ¿Quién escribió la pieza de Shakespeare? Fue toda la platea y después la contó a Shakespeare, o Shakespeare escribió y contó a los otros. Entonces, apenas la inteligencia individual es creativa. La organización colectiva es represiva, es estupidificante, ella es necesaria, es claro, en beneficio de la propia colectividad, pero no en beneficio de los creadores. Los creadores no necesitan el colectivo para nada. Nosotros creamos las cosas y las damos al colectivo y el colectivo nos mata. Claro, o sea, entonces es este periodo de colectivización que también es enemiga de la creatividad, ¿no? Enemiga de la inteligencia. Eso también va en línea de por qué usted es tan enemigo acérrimo del comunismo, ¿no? Sí, que es el comunismo, y hoy en día ya están inventando una cosa peor que el comunismo, porque es el comunismo de la libertad de mercado. Son las grandes empresas, grandes emprendimientos capitalistas que ahora usan los procedimientos represivos del comunismo. Así es. El Twitter, el Facebook, George Soros, son capitalistas. Claro. El problema no es en los años 40, 30 o 40, el fundador del movimiento conservador americano, Albert J. Nock, escribió un libro bajo el título Nuestro enemigo, el Estado. Hoy tendría que escribir Nuestro enemigo, la gran empresa capitalista. Claro, usted acuña un término, de hecho, metacapitalistas, que yo he usado en mis escritos, citándolo obviamente, dándole crédito a su creación, pero el metacapitalismo es este capitalismo predatorio que opera fuera de la línea de las instituciones y que genera sus propias reglas. Sí, ya trascendió el capitalismo, creó una otra cosa que es en beneficio propio, el total monopolismo. Y hoy trata de dominar todo. Son peores que los comunistas porque tienen mucho dinero. Así es el caso de Big Tech, por ejemplo, ¿no? De las gigantes tecnológicos. Sí. Que en Estados Unidos se está viendo ahora en esta situación de las elecciones, cómo están manipulando información y una serie de cosas. Y muchos anticomunistas no están preparados para enfrentarse a esa situación porque todavía acreditan en el mito del Estado. Hasta que el Estado era el problema. No, a veces el Estado, a veces otra cosa. Yo defino la revolución como una tentativa de modificar totalmente la sociedad por intermedio de la concentración de poder. No importa si el poder estatal o sea el poder privado, es concentración de poder en todos los casos. Entonces, toda concentración abusiva de poder tiene que ser combatida, toda. Poco importa si es estatal o privada. O sea, sería una metáfora similar a la que dio Deng Xiaoping con respecto al capitalismo, ¿no? No importa de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones. En este caso sería, no importa de qué fuente sea la opresión o el totalitarismo, hay que combatirlo en todas sus formas. Y los ratones somos nosotros. Sí, lamentablemente. Ahora, usted, bueno, ya entrando a esa crítica del comunismo, este metacapitalismo, usted ha abrazado posiciones conservadoras y ha desarrollado también pensamiento conservador. De hecho, usted, vamos a decir, sin ninguna duda, ¿no? Porque sé que hay otros autores históricos en el Brasil, pero vamos a decir, los conservadores de segunda o tercera generación en el Brasil, usted es el padre absoluto. ¿Cómo define usted el conservadurismo? ¿Qué es para usted el conservadurismo? Yo no me considero personalmente un conservador. Yo soy el padre del conservadurismo brasileño. No soy un conservador yo mismo. El padre es qué interesante, mire. Porque yo creo que lo normal es que haya corrientes de izquierda y de derecha, pero en Brasil existía solamente la izquierda por más de 50 años. Entonces yo he estudiado la formación de un movimiento conservador como una especie de, para contrarrestar esta influencia del monopolismo izquierdista. Porque veo, la población brasileña, como todas las pesquisas han demostrado, es acentuadamente conservador en moral, en religión, en seguridad pública.
digamos, los conservadores en Brasil son 70 a 80% de la población. Pero en este país no había un único periódico conservador, una única universidad conservadora, un único partido conservador, nada, nada, una estación de radio conservadora, nada. O sea, la opinión majoritaria no tenía medios de cuestión. Y yo pensé que era obligatorio ayudar a las personas a formar un movimiento conservador para contrabalanzar o contrarrestar esa cosa. Pero sin un compromiso ideológico propio. Yo no tengo ningún compromiso, puedo apoyar y sustentar lo que me parece cierto, ¿no? Poco importa que venga de acá o de allá. A veces la izquierda ha tenido razón en otras cosas, en otras épocas. Entonces, vea, los primeros a reaccionar contra la intervención extranjera en la Amazonia fueron los izquierdistas, que estaban y tendrían que ser apoyados. Pero después que se han vendido, se vendieron los capitalistas. Claro, claro. O sea, usted entonces ha sido, no voy a decirle un conservador, pero ha sido un promotor del conservadurismo circunstancial o coyuntural. Por la situación en la cual vivimos hoy, usted pensó hay que aplicar un poco estas ideas para contrarrestar el comunismo. Sí, yo puedo decir que yo soy el padre del conservadurismo brasileño, pero esto no quiere decir que sea yo mismo mi creación. Qué interesante, qué interesante. ¿Y usted qué valores rescata del conservadurismo? ¿Qué cosas rescata usted, qué encuentra valioso del conservadurismo? La cosa más importante es que el conservadurismo respeta el pasado, porque el pasado es lo único conocimiento que tenemos en el pasado. El futuro es solamente conjetura, imaginación. Pero hoy día, las personas que creen representar la autoridad científica hablan de descubiertas científicas futuras, hipotéticas, como si ya fueran su propiedad. Y se arroga la autoridad de descubiertas meramente posibles en el futuro. Este es enteramente absurdo, este es esquizofrénico. El pasado es todo lo que sabemos. Pues hay que respetarlo y conservar y mantenerlo visible. Porque, por ejemplo, yo he vivido muchos años en São Paulo, la gran ciudad brasileña, pero todas las marcas del pasado, los marcos del pasado han sido destruidos, sustituidos por nuevas edificaciones. Entonces, la memoria pública desapareció. Y cuando me he cambiado de residencia pasada a residir en Río de Janeiro, yo he estado muy contento porque ahí todavía podía ver las marcas del pasado. Por ejemplo, caminaba por Copacabana y vi allí el preciso lugar donde habían morido los combatientes del comienzo del siglo, la revolución de los tenentes. Entonces, Río conservaba todavía la riqueza de la memoria del pasado, pero ahora hoy día está siendo todo destruido también. Todo destruido. Voy a hacerle dos preguntas más y ya para dejarlo tranquilo. ¿Qué opinión le merece, la pregunta obvia, qué opinión le merece Jair Bolsonaro en estos momentos? ¿En qué situación cree que se encuentra el bolsonarismo en Brasil? Yo creo que es un hombre muy buen administrador, muy bueno en la parte de la economía, las obras públicas, etc. Pero en el combate ideológico me parece muy débil. No propiamente en persona, pero las personas, los consejeros que le cercan, no son muy buenos. Mucha gente en la media dice que yo soy el gurú de Bolsonaro. Esa es una mitología, porque yo he charlado con Bolsonaro 4 veces. 3 veces por teléfono y una vez por 2 minutos delante de 30 personas en la Embajada de Brasil. Entonces, él puede haber gustado mucho de mi libro, pero no es un discípulo de manera alguna. Yo no soy su gurú. Este es absurdo. Los gurús del presidente son generales y abogados. No creo que sean buenas personas. No confío en ninguno de ellos, porque les meten ideas erradas en la cabeza. Hay un general, bueno, Mourão, no, era el juez Moro, creo. No, Mourão es el general y Moro es un abogado. Que ha sido ministro de Bolsonaro y lo ha traicionado enseguida. Los dos lo han traicionado. Es una cosa absurda.
Él es nomeado ministro, él ya se imagina como el próximo presidente. Ah, ok, la ambición entonces. Es decir, toma el futuro como si fuera realidad actual, que es propio de la mentalidad mitológica. Todo lo que esperamos hacer el año que viene, lo tratamos como si ya lo hubiese todavía realizado. Es una de las características de la mentalidad revolucionaria, la inversión del tiempo, ¿no? ¿Y le ve futuro a Bolsonaro? ¿Qué cree que es lo que pase en los próximos años? No sé, yo espero que sea el hecho de nuevo, porque no hay otro. No hay otro. Bueno, un poco deprimente el futuro, ¿no? Son todos ladrones y mentirosos. Él es el único hombre sincero. Mismo cuando está equivocado, yo prefiero a él que no a los otros. Y ahora, con respecto a la situación que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, con estas elecciones que están siendo seriamente cuestionadas, ¿qué es lo que cree que va a pasar? ¿Qué nos espera? ¿Cuáles son sus...? Lo importante es el siguiente. Ha habido una declaración oficial del Congreso americano de que no hay vencedores ni perdedores todavía. No tiene resultado la elección. Por tanto, todo eso es un bluff, ¿no? Es un bluff creado por la media. Por la prensa. La prensa en los Estados Unidos, toda la prensa pertenece a apenas 6 compañías, 6 empresas. Entonces, 6 hombres deciden lo que los otros deben de pensar. Esa es una situación absurda. No era así cuando 50 años atrás usted tenía la concurrencia entre los periódicos. Hoy en la concurrencia todo dice lo mismo. ¿Ya? Y como compensación no tiene más credibilidad. La población no cree más en él. ¿Ya? Claro. Entonces yo creo que la prueba de la fraude es evidente, no hay como negar. Pero en otras ocasiones ya hubo situaciones igualmente fraudulentas que el establishment aceptó como si no hubiera nada, como si no hubiera problema. Los famosos documentos falsos de Barack Obama. Claro. Jamás investigados. Es interesante porque hubo una periodista americana, me he olvidado su nombre, no era muy conocida, y él descubrió la cuestión de los documentos y mostró que los documentos eran falsos, y son realmente falsos, ¿eh? Especialmente su certificado militar. Es obviamente manipulado. Han raspado los números de la, ¿cómo se llama? Del registro. Registro, sí, sí. Y casi inmediatamente Hillary Clinton mandó a su abogado, Philip Berg, publicar una noticia de que Barack Obama había nacido en Kenia. Entonces la discusión fue cambiar de dirección. De la cuestión concreta de los documentos se pasó a discutir toda la mitología de keniana. Creó una confusión terrible y no se llegó a conclusión ninguna. Entonces usted hablaba que decía que los documentos de Obama eran falsos. Las personas se contestaban, usted está diciendo que él nació en Kenia. Claro, ok. Es muy absurdo. Un distractivo total, un distractivo total. ¿Y tiene esperanza entonces? ¿Tiene alguna esperanza en lo que sucede en Estados Unidos? Porque un gobierno de Biden, bueno, en realidad de Kamala Harris, ¿no? Porque Biden no gobierna, ni siquiera de Kamala, o sea, de los, vamos a decir, los donantes de Kamala y de Biden, ellos van a gobernar, pero ¿tiene esperanza? ¿Qué es lo que va a pasar? Es un retardado mental, ¿eh? Es un hombre doente, ¿eh? Doente de la cabeza, tiene problemas. Pero Kamala Harris es un poquito más experta. Un poquito, ¿eh? Ninguno de los dos tiene condiciones de ser presidente, ¿no? Yo creo que Trump tiene grande posibilidad de mantener su posición, porque la prueba de la fraude es muy evidente, ¿eh? No hay que negar. Claro, pero la prensa se ha encargado obviamente de ocultar eso. Pero nadie más cree en la prensa. Sí, bueno. Está CNN y MSNBC. Y Fox. Fox. Ojo a venda, están siendo vendidas. Caído. Claro, bueno, el caso, ahora está subiendo Newsmax, ¿no? Sí, sí. Y OAN también, claro, claro. Profesor, para cerrar,
que obviamente queda un montón de cosas para hablar, pero tampoco le quiero quitar mucho el tiempo porque sé que es un hombre ocupado. Un mensaje que le podría dar a usted a los jóvenes de América Latina, que en estos momentos están viendo muchos de ellos con mucha desesperanza el futuro. No aquellos que se han comido el cuento, que hay muchos, ¿no? Los que usted dice, esos que han sido víctimas de la abolición de la inteligencia, pero aquellos que todavía mantienen esperanza de que esto puede cambiar. ¿Qué mensaje le da a los jóvenes que lo están escuchando, que lo pueden escuchar? ¿Qué les diría? Hacia adelante. La cosa más importante, ustedes deben confiar en su capacidad de conocer la verdad, de descubrir y conocer la verdad. No crean en que la niega, porque quieren ganaros. ¿Eh? Uh-huh, uh-huh. Entonces, Perfecto. confía en la inteligencia, porque la inteligencia es un don divino. Es la marca de Dios en nosotros. Claro, la inteligencia es libertad. Exacto. Así es, así es. Profesor, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por atenderme. Me he quedado con un montón de preguntas, pero tampoco lo quiero agobiar. Y bueno, gracias por este tiempo que ha pasado conmigo y le deseo los mayores éxitos en su trabajo. Tiene una persona que lo admira, que lo respeta mucho, que no cree en esa biografía que le escribieron en Wikipedia, que es una defecio. Y le mando un fuerte abrazo a la distancia. Nuevamente, mil gracias por todo. Muchas gracias. Disculpe por la mala calidad de mi idioma español. Creo que ha pasado. Está Sí, muy bien. pero me parecía. Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.